Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua. Hoy es martes 14 de abril del año 2020. Te doy la bienvenida a este nuevo video. Hoy te presentaré tres historias, tres leyendas que estoy seguro van a ser de tu agrado. Vamos a iniciar con la leyenda de los Diableros. Una historia en verdad escalofriante donde te habla precisamente de aquellas personas que han decidido irse por el camino de lo oscuro, el camino de lo sobrenatural, de lo demoníaco, de aquellas personas que han decidido hacer pacto con el diablo. Los Diableros. Desafortunadamente, las malas intenciones pueden dominar al individuo. Dicen que tener poder es abusar de él, y así, algunas personas que descubrieron prácticas mágicas no tardaron en usarlas para fines nefastos. A algunos de estos brujos se les conoce también como diableros. Los diableros son en realidad personajes astutos, faltos de una cultura amplia. Tienen altares impresionantes con figuras del ángel negro, y lo que es más importante, se rodean de una fama misteriosa que hace que la gente les tema. Muchos diableros cultos amasan con su verbo y manos una pasta misteriosa que a la larga los hace ricos. Pues el diablo, dígase lo que se diga, es buscado con dinero y por dinero, mucho más que Dios. Contaré ahora lo que le sucedió a un hombre de Santiago Tuzla llamado Juan. Se convirtió en un brujo diablero afamado. Él hizo su rito demoníaco a las 24 horas en la caverna, misterioso lugar de reunión, solo accesible por un improvisado camino por donde se bajaba a una profundidad considerable, por unos escalones improvisados en los que una cuerda servía de apoyo. El sendero estaba iluminado con latas llenas de asfalto y con su respectivo mechón, lo que hacía más lúgubre el ámbito. En fila, apoyados frágilmente en esos medios, bajaron más de 700 personas hasta una cavidad que, como concha gigantesca de granito, servía de foro a Juan, cuyos acólitos ayudantes ya habían encendido cientos de velas en todo el frente del foro donde él iba a oficiar. Presidían el altar dos diablos de cartón. A la medianoche Juan llegó en camiseta con su dotación de sapos y gatos. Después de gritar fórmulas mágicas y de llamar al diablo para que estuviera en la ceremonia, pronunció todos los nombres que tiene, junto con los de sus auxiliares, así como el de Astarot, Adonai, Luzbel y 20 más que retumbaron lúgubremente en ese antro convertido en centro propiciatorio. Poco después, Juan le quitó la vida a los sapos y al gato, y gritó sus anatemas diabólicos. Un mago que estaba presente en la ceremonia dijo: «¡Vámonos de aquí! Que Juan está ahora diciendo fórmulas mágicas de las que no conoce su fuerza destructora, y puede ocurrir una catástrofe. No creo que las pueda controlar o manejar. ¡Vámonos!». Se temía realmente a otra cosa, que la gente al terminar el rito, deseosa de subir, se colgara de las cuerdas. Estas cederían ante el peso de 300 personas y que los de arriba, al caer de una altura de 100 metros, lastimaran a todos los de abajo. Se volcaran los combustibles de las latas, se incendiara el zacate, y luego la montaña completa y atrapados, fallecieran los testigos de tan aterradora ceremonia en esa oquedad sin salida. Así pues, antes de que el impactante rito terminara, salieron algunos y alertaron a otros tantos sobre el riesgo, así que decidieron subir. Juan pudo manejar con habilidad al señor de lo negro, porque la posible tragedia no sucedió. Pero la experiencia fue para todos los presentes aquella noche de lo más subyugante. Juan, como todo diablero, tenía mucho éxito. Él buscaba personas perdidas. Traía de regreso a la gente querida o extrañada, y usaba el chamuco para ayudar a las personas que estaban en apuros. Cuando nosotros lo visitamos en su casa, allá por el puente, pudimos ver su altar lleno de diablos de papel, cartón, madera, barro, lámina y hasta de plástico. Tiene uno impactante que sin duda es hechura local, de gran tamaño y de color acero azulado. A un lado una pequeña biblioteca de obras sobre magia y diablería y el altar todo lleno de veladoras.
Juan habla con fluidez y mostrando con su enorme facilidad de palabra que conoce el tema. Le gusta nombrar al chamuco con todos los nombres con que desde tiempos inmemoriales se le ha denominado. Aunque, como nos lo dijo el brujo sabio del noroeste, muchos brujos no lo saben, pero no son del diablo ni de sus sargentos acólitos. Juan solo cobra cuando el hecho, el milagro o lo pactado sucede. Es decir, él queda libre de reclamaciones. Así pues, si la niña aparece, son 3,000 pesos. Si la señora regresa, son 5,000 pesos. Y así va caminando con su profesión. Cuando uno le pregunta a Juan, ¿qué pasa si el sujeto no paga ya hecho el trabajo? El sentencioso solo responde, no creo que quieran enfrentarse a Astaroth. Y señala sus imágenes. En nuestro país hay muchos lugares donde personas como Juan viven de sus brujerías. Más que leyendas, son hechos reales de gente que usa todo lo que está a su alcance para lograr algunos prodigios. Inclusive se llevan a cabo eventos donde se reúnen todos los practicantes de estas artes ocultas. Esta leyenda en verdad me dio escalofríos, queridos amigos, queridas amigas, historias en verdad fuertes, historias de la vida real como la que te voy a presentar a continuación, la historia de la curación maldita. No cabe duda, y hay que aceptarlo, que para la fuerza demoníaca, para el maligno, también no hay imposibles. Y hay gente que puede obtener la sanación cuando se le pide al mismísimo demonio, al mismísimo diablo. Escucha esta historia que te hará reflexionar en muchas cosas. La curación maldita. Pablo y Víctor asistían al mismo colegio. Eran los mejores amigos. Toda su vida la habían pasado juntos en los mismos salones de clase. Cursaban el segundo año de secundaria y para celebrar el fin de cursos, los profesores de ese grado organizaron una excursión en el estado de Puebla. Muy temprano los autobuses partieron del colegio. Emocionados, los adolescentes planeaban las actividades a realizar durante el viaje. Cuando llegaron a su destino, los profesores les indicaron no alejarse mucho y mantenerse en grupos para evitar algún accidente. Por varios minutos observaron el paisaje. Un monte a lo lejos llamó la atención de Pablo y Víctor, quienes decidieron inspeccionar el lugar en busca de piedras extrañas. Al llegar a este sitio comenzaron a cavar, y al cabo de unos minutos Pablo encontró un objeto raro dentro de una pequeña caja de madera. Pensando que se trataba de un tesoro, le gritó a Víctor para que ambos desenterraran el botín. No tardaron ni 15 minutos en sacar la caja. Adentro había una extraña muñeca vieja. Parecía haber estado mucho tiempo enterrada. Llevaba un vestido que alguna vez fue blanco. Su aspecto era horrible. Sus ojos azules estaban desviados y alrededor de su boca había manchas rojas, como si en alguna ocasión hubiera sangrado, y por si fuera poco, tenía el cabello teñido de rojo. Víctor tuvo un mal presentimiento. Aventó la muñeca y convenció a Pablo para que regresaran a donde los demás jugaban. A partir de ese momento, los amigos dejaron de divertirse. Prefirieron mantenerse alejados de las actividades lúdicas. Era como si la mala suerte se hubiera apoderado de ellos. En realidad estaban muy asustados y no sabían qué hacer. Solo deseaban abandonar el paraje y regresar lo más pronto posible a sus casas. Todo parecía marchar con normalidad. Pablo y Víctor se despidieron al descender del autobús y cada uno se dirigió a su casa, en compañía de sus padres. A la mañana siguiente, Víctor recibió una llamada telefónica. Era la madre de su mejor amigo quien hablaba para avisar que Pablo había fallecido repentinamente, sin que se supieran las causas. El horror invadió por completo a Víctor, quien no pudo soportar la noticia y se echó a llorar en su cama, sumido en una profunda depresión. Se negó rotundamente a asistir al funeral, y luego de un par de semanas se le vio salir de su casa. Ya no lo hacía solo, sino acompañado de sus padres. Pasaron varios meses, sin embargo, él no volvió a ser el mismo. Se convirtió en una persona retraída que no tenía amigos, no platicaba con nadie
y evitaba cualquier tipo de reunión o celebración. Los maestros se preocupaban continuamente por su comportamiento y constantemente llamaban a los padres. Poco a poco se resignaron. No volverían a ver a aquel adolescente lleno de vida y alegría que se interesaba por cada una de las aventuras que le ponía la vida. Sin embargo, Víctor había encontrado un alivio para su pena: la lectura. Los libros eran su refugio, pues a través de sus párrafos se olvidaba un poco del dolor que le causaba la ausencia de Pablo. Al salir del colegio, Víctor se dirigía a la biblioteca. Ahí pasaba horas leyendo libros. Un día descubrió los textos de esoterismo, magia negra y ocultismo. Encontró un ejemplar que hablaba sobre ritos, leyendas y todo tipo de misterios. Al hojearlo, se encontró con una imagen que le resultó conocida. Se trataba de una muñeca vestida de blanco, con los ojos azules y el cabello teñido de rojo, igual a la que encontró Pablo un día antes de fallecer. La explicación que encontró en torno a la ilustración decía: todo aquel que tenga un mal incurable entierra una muñeca igual a esta. Deberá vestir de blanco, de preferencia con las ropas del enfermo, y éste deberá teñir los cabellos de color rojo, aunque ello represente un gran esfuerzo. Así pues, la primera persona que encuentre la muñeca recibirá la enfermedad y fallecerá. De esta manera, el enfermo sanará en un par de días. De esta forma, Víctor encontró por fin la respuesta al fallecimiento de su amigo Pablo. Cuenta la leyenda que cuando se desea sanar a un enfermo grave, solo se necesita una muñeca y mucha fe en lo sobrenatural, aunque ello signifique el fallecimiento de otro ser humano. Por tal motivo, queridos amigos, sí les aconsejo que cuando ustedes encuentren algo en la calle, algo que seguramente se trata de brujería, de magia negra, no lo toques, ni siquiera te le acerques, no te acerques a este tipo de cosas malas, porque realmente no sabemos cuál es el poder que tiene. No sabemos si te puedes obviamente enfermar o si esto te puede provocar que pierdas la existencia. Si en alguna ocasión te topas con algo maligno o te dejan algo maligno muy cerca de tu casa, no lo toques. Agarra una pala, un palo, no sé, de alguna manera manipula ese objeto y tíralo a la basura. Eso es lo que tienes que hacer, querido amigo. Bien, vamos a escuchar la última leyenda de este día, de esta tarde o de esta noche, dependiendo de la hora en que estés escuchando este programa, y vamos a narrar la historia, la leyenda del Catrín de Guanajuato. La leyenda del Catrín. En León, Guanajuato, existe un lugar encantador bajo el cuidado de una iglesia que en un principio pertenecía a los padres juaninos, quienes se establecieron con el propósito de evangelizar a los indígenas del lugar, con una hermosa fuente en el centro, rodeado de jardines, flores y bancas que invitan a la melancolía, al romance. En el ahora llamado Jardín de los Novios o Jardín de San Juan de Dios, es tradición entre las parejas compartir una nieve en las periferias de la iglesia, donde se han establecido muchas cafeterías y neverías. Nadie imaginaría, rodeados de esta paz y armonía destilando, que en la noche se le temía al parque. Incluso una vez que el sol ocultaba su rostro, la gente prefería dar una vuelta extensa para llegar a su destino, antes que atravesar la explanada de la iglesia, en donde, según los ancianos del lugar, se aparecía el Catrín. Al saber de este personaje, la curiosidad me condujo a investigar más a fondo. Estaba determinado a saber si existió en realidad el Catrín. Tiempo después logré obtener la información de la tenue memoria de unos pocos ancianos que vivieron en San Juan de Dios desde niños. La leyenda de El Catrín surge en la tercera y cuarta década del siglo XX en el barrio de San Juan de Dios en León, Guanajuato, México. Catrín era el término utilizado en esa época para señalar a un hombre vestido de manera muy elegante. Los ancianos del lugar cuentan que el Catrín fue un joven capitalino que cambió su residencia a León, Guanajuato, buscando mejor fortuna. Ya en la ciudad conoció en la iglesia de San Juan de Dios
a una joven de la que quedó perdidamente enamorado. En poco tiempo se hicieron novios. La familia de la joven vio con buenos ojos la relación, juzgándolo por sus ropas y apariencia. La pareja de novios se paseaba por el jardín de la plaza de San Juan de Dios. Se les podía ver seguido tomados de la mano. El Catrín, a causa de sus negocios, constantemente salía de la ciudad. El tiempo pasaba y con este se hizo celoso, posesivo, inseguro, tal vez por el tiempo separado de su amada. En proporción de celos e inseguridad que el Catrín mostraba, la joven se separaba emocionalmente de él. Los padres de la joven insistían y presionaban para que ella arreglara sus diferencias con el Catrín, por considerarlo un pretendiente conveniente para su futuro. En poco tiempo las cosas se pasaron de pequeñas discusiones a peleas verbales, intensas entre la pareja. Conforme las discusiones aumentaban de tono, los padres de la novia comenzaron a verse inquietos. Por la actitud cada vez más violenta del Catrín, cambiaron su parecer con respecto al joven. El amor que alguna vez sintiera el Catrín se convirtió en una enfermiza obsesión. Comenzó a espiarla. Su obstinación fue tal que llegó a agredir a cuanto joven se le acercaba o miraba. Cansada de la situación, la joven quiso terminar con su noviazgo de un golpe, mas el Catrín respondió con violencia desmedida, amenazando a la joven con lastimar a ella y a su familia si decidía terminar. Forzada, la joven continuó su relación. Por miedo decidió guardar silencio de las amenazas de su enfermo enamorado. Sin embargo, los padres de la joven, ignorantes de las amenazas, ahora presionaban para que se acabara el noviazgo, ya que había sumergido a su hija en una depresión, miedo e inseguridad horrible. Mientras la joven no hablara de separaciones, el Catrín parecía ser el novio perfecto, atento y dedicado a ella. Pero bastaba con que ella volteara sus ojos en dirección a otro hombre para que las cosas se tornaran violentas, tanto para la joven como para el desafortunado que se atravesara en el campo visual de la pobre dama. La actitud del Catrín mejoró por un tiempo. Aún así, la pobre muchacha había acumulado mucho resentimiento en su corazón al verse forzada a continuar con él ya sin quererlo. El Catrín, creyendo erróneamente que las cosas habían mejorado en su relación, fue con el padre de la joven a pedir su mano en matrimonio. Obviamente el padre trataría de persuadir a su hija de negarse. Al enterarse de la propuesta, la joven se negó rotundamente. El papá apoyó como era de esperarse a su hija. El Catrín soltó el llanto de inmediato al verse rechazado y pidió hablar con ella a solas antes de retirarse para siempre. La joven aceptó renuentemente y se encaminaron a una banca del jardín de su casa. En un principio se escuchaban a los jóvenes discutir, pero en breve la discusión cesó. La madre de la joven inquieta se asomó para ver si todo estaba bien y alcanzó a ver a la joven recargada en el pecho del Catrín, pensando que la chica había cedido ante la proposición de matrimonio. Fue apresurada con su marido para comentarle lo que acababa de ver. El papá, desconcertado, se encaminó hacia el jardín. Pudo ver a su hija sola recostada en la banca. Con la mirada recorrió rápidamente todo su alrededor sin lograr ver al Catrín, que se escabullía a la salida. El papá se apresuró al lado de su hija, donde poco antes de llegar, vio un charco de sangre que se revolvía con la tierra del suelo. ¡Hija!, le gritó preocupado, pues era obvio que estaba herida, mas fue demasiado tarde. La joven quedó tendida en la banca, inerte, sin vida. El Catrín había cumplido su amenaza. Envuelto en cólera, fue en busca de el Catrín. Llamó a sus amistades para atrapar al desdichado. Apenas llegaron al parque de San Juan de Dios, descubrieron el cuerpo de el Catrín, que se balanceaba ahorcado en uno de los árboles del jardín. La tristeza de perder a su amada por su mano lo orilló a quitarse la vida. Después de la tragedia, en las noches, comenzaron a desaparecer las jóvenes del lugar. Bastaba que una joven caminara sola por la periferia para que nunca más se supiera de ella. Se dijo por sus fechorías que el Catrín es una alma maldita, un alma en pena, vagando en búsqueda de su amada, sin saber que lo ha perdido todo.
va robando la alegría de la desafortunada que se atraviese en su camino. Esta fue la leyenda del Catrín de León, Guanajuato. Y así llegamos al final de este programa. Espero que te haya gustado. Espero que te haya gustado mucho para que sigas aquí en contacto con nosotros. Recuerda que nos puedes dejar tus comentarios, tus opiniones. Si te está gustando el nuevo formato, ¿qué opinas? ¿Qué podríamos agregarle para que sea de tu agrado, de tu completo agrado? Bueno, te mando un fuerte abrazo. Que pases un excelente día, tarde o noche. Y recuerda que nos vemos en vivo en un ratito más acá por John Misterio.